Señor sobreabunde en cada uno de nosotros. Y de la misma manera le damos la bienvenida y saludamos a todos los que se han conectado y están aquí por medio de las redes sociales. Que la gracia y la paz del Señor pueda sobreabundar en estos días. Qué bueno ha sido el Señor. Creo que hemos pasado una semana excelente. El Señor ha podido hacer como Él ha querido, a pesar de cualquier circunstancia difícil que hayamos pasado. Recordemos siempre, la Biblia nos enseña, la palabra del Señor nos establece que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, no hay absolutamente nada de las cosas que podamos estar viviendo que Dios nos saque beneficio, Dios nos saque algo bueno. ¿Ven? Quiero hablar de algo. Creo que dentro de lo que somos nosotros los seres humanos tenemos muchos deleites. Hay cosas en las que nos deleitamos, cosas en las que nos gusta hacer. Y creo que vamos a concordar en una sola en esta mañana, que es comer. ¿A cuánto no? Mire, vamos a ver uno, pastor, tocó las fibras que a mí me mueven el piso. Creo que es uno de los deleites del ser humano que podríamos todos concordar con lo mismo. ¿Quién no se deleita con unos tacos de frijol? Uy, hermano, aunque hagan daño, no importa. ¿Quién no se deleita con una buena comida? Dígame, ¿quién no se ha deleitado con unas buenas arepas? Ay, hermano, el que todavía no se haya deleitado con unas buenas arepas, fórmenle un lío a la pastora. Ella es la culpable de que usted no coma arepas, ¿eh? Pero es algo en lo que podemos nosotros estar de acuerdo. Que uno de los más grandes deleites del ser humano es poder degustar. Tenemos en nuestra lengua papilas, las cuales nos ayudan a sentir dulces, salados, ácidos, sabores y sensaciones que yo podría decir que para nuestro cerebro y nuestro organismo son atractivos, son deleitosos. Ahora, imagínese usted que voy a tratar de hablar de lo mismo, pero le voy a cambiar el tema para que vea usted algo particular. Jesús antes de morir, un momento tan delicado como es la muerte, porque yo sé que la muerte es un tema que no cualquiera lo toma o lo asume de una manera positiva. La, la sensación de morir o el tema de la muerte es algo que mueve también nuestra fibra y no es deleitoso en nada saber que alguien va a morir. Hablaba hace unos minutos con mi hermana de sangre y me decía que por unos minutos probó la sensación que es que un hijo se le muera. Creo que es una sensación muy terrible, es algo que yo no quiero ni deseo vivir. Este, por encimita, les pido la oración por este asunto. A mi sobrino lo querían, mi sobrino mayor lo querían extorsionar y matar en Colombia por medio de los paramilitares y todo este tipo feo que se mueve en Colombia. Y llaman a mi hermana a extorsionarlo, pero en un momento determinado ella pensó que realmente le iban a matar a mi sobrino mayor. Son sensaciones que nadie desea sentir. No hace mucho, muchos de los que están acá conocieron al pastor Samuel, mi concuño, el cuñado de mi esposa, murió su sobrino en el mar por salvar a otra persona y duró mucho tiempo perdido en el mar. Y esa sensación que vivió la hermana del pastor Samuel no fue una sensación agradable. Toco esto porque yo quiero que usted se ilustre por un momento la sensación de Jesús en cuanto a lo que era su post-muerte. ¿Qué fue lo último que hizo? Uno de los actos que hizo Jesús fue llamar a sus discípulos a comer. No los llamó para otra cosa.
Yo quiero que usted piense, si usted fuera estado en los zapatos de Jesús o en las sandalias de Jesús, porque no tenía zapatos, tenía sandalias, si usted fuese estado en ese momento, convoca una reunión, ¿para qué? ¿Cuál fuera sido el motivo de la reunión post-muerte en el momento que usted se reúne con sus 12 discípulos? Yo de repente fuese dicho, voy a hablar con todos ustedes seriamente, necesito dejar todas las cosas en claro. Yo no los llamaría a comer. Gracias a Dios yo no soy Jesús, porque yo no los llamo a comer, yo los llamaría para decirle, Pedro, te agradezco, ya deja de estar hundiéndote. Te hundes mucho, dudas. Cuando vas caminando sobre el mar, te hundes. No, necesito ahora que camines sobre las aguas o de perdida que huele. Comienza a volar. Tomás, ¿dónde estás, Tomás? Te estás escondiendo. Ya deja de dudar, Tomás. Yo siempre voy a ser el Cristo. No es que cuando meta las manos voy a creer. No, Tomás. Necesito que tu fe se fundamente. Juan, ¿dónde está Juan metido? Juan, deja de estar viviendo con niñerías de que te estás recostando el pecho del maestro. Necesitas poner tu cabeza fría y pensar como adulto. Tal vez esa fuera mi reunión. Me voy a morir, necesito que la gente madure. Pero no, Jesús los llamó a comer. Les dijo en el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 7 en adelante, es una historia que va a estar ahí puesta, no se la voy a leer completa, pero les dijo a Pedro, a Juan, le dijo a sus discípulos, vayan, necesito preparar el día específico para compartir y comer con ustedes. Van a ir a tal ciudad, en tal ciudad va a salir un hombre con un cántaro de agua, lo van a seguir, cuando lo sigan ese hombre se va a meter en una casa, cuando se meta en esa casa van a hablar con el dueño de la casa, el dueño de la casa les va a decir que ya tienen el lugar preparado y el lugar en donde se van a reunir es un segundo piso, en la segunda planta, allí ustedes van a subir y me van a preparar todo para comer con ustedes. Porque Jesús sabía, y yo quiero que ahora sí comencemos a entrar un poco más en el pensamiento que yo quiero que usted adquiera esta mañana. Jesús lo que quería era darle a entender a sus discípulos que ellos siempre van a ser semejantes a las personas con las que se reúnen, con las que comen. Yo quiero ligar dos temas acá, algo muy espiritual y algo muy material y físico. Porque hoy nosotros tenemos muchos parentescos con la gente que nos reunimos. Toda la influencia que yo recibo, la recibo de la gente con la que me reúno. Y comúnmente nuestras reuniones son con comida. Ahora, ¿qué es lo que estamos comiendo y con quién nos estamos reuniendo? Va a ser un efecto de lo que yo soy, lo que yo tengo o lo que yo aparento. ¿Sí me explico en este ámbito? Entonces, aunque parezca un tema, hablando en términos materiales y físicos, podríamos decir, bueno, pues se va a hablar puro de comida. Por supuesto que sí, aunque parezca un tema secular, toda nuestra vida se basa en lo que comemos y bebemos. Y esto tiene una correlación con un ámbito espiritual, no se desliga, no se desprende lo que como y lo que bebo, no se desprende del ámbito divino ni del ámbito celestial. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Preparó una comida, ¿para qué? Para poder seguir siendo influencia con sus discípulos en el ámbito de vida. Ahora, miren algo, 3 años no son suficientes para moldar un carácter, ni para cambiar una cultura, ni para cambiar un pensamiento. Yo sé que a Jesús en su propósito, pudo llegar a los términos que él quería llegar, pero no era suficiente para cambiar totalmente la mentalidad de Pedro, la mentalidad de Juan, la mentalidad de sus apóstoles. Él lo que hizo fue establecer un fundamento inicial para que a partir de ese fundamento ellos pudieran partir y comenzar a hacer lo necesario. 3 años, mire, y yo lo digo por experiencia. Tenemos en Ciudad Juárez pastoreando 5 años.
Y todavía en los 5 años nos hace falta mucho manejar vocablos, pensamientos, escritura, mensajes. Nos falta mucho. Si a mí me ha costado todavía, y no le voy a decir que tengo 5 años, tengo años, hermano, estudiando, aprendiendo, tratando de aplicar vocablos, tratando de desarraigar cultura. Y todavía me falta, por eso vuelvo a repetir que con experiencia le digo, 3 años no son suficientes para que los apóstoles pudieran cambiar totalmente la mentalidad cultural que traían, el motivo, y se lo voy a explicar escrituralmente. Pablo le habla, comienza a incluir, a los Gálatas, Pedro comienza a influir a los Gálatas. Y cuando incluye a la iglesia de Galacia, viene Pablo y comienza a exhortar y dice, ¿quién os ha motivado? ¿Quién os está perturbando a que sigan otro evangelio? ¿Y sabe usted quién era el que le estaba perturbando? Pedro. Pedro se había convertido en un perturbador de la iglesia en cuanto a doctrina, porque él no quería dejar la circuncisión y Pablo le exhorta diciéndole, ya arranca la circuncisión de tu ámbito, de tu lenguaje, acerca de los gentiles. Entonces los 3 años al lado de Jesús no le fueron suficientes. Necesitaba más tiempo para aprender. Por eso yo no le puedo exigir a usted que de la noche a la mañana aprenda o conozca lo que yo conozco el día de hoy. Usted tiene un proceso de aprendizaje, tiene un proceso de crecimiento, tiene un proceso en el que se va desarrollando y en el que va aprendiendo. Y usted va a determinar el tiempo necesario para crecer, desarrollarse y aprender los ámbitos que Dios quiere para con su vida. Pero déjeme decirle algo, usted se va a parecer mucho más al maestro cuando usted coma más con él, cuando usted tenga el alimento más cerca de lo que él está queriendo que usted lo tenga. No sé si me doy a explicar en este asunto, pero con quien yo como, con ese yo me parezco, con quien yo me reúno, con ese yo me voy a parecer. Reúnase más con gente que hable de Dios, reúnase más con gente que coma Biblia, reúnase más con gente que tenga conocimiento de la palabra y que no lo desvincule ni lo separe de lo que Dios tiene para con usted. Por eso el propósito de Jesús era mantener una unidad por medio de una comida. Toda la historia de la humanidad en cuanto a caída comienza con una comida y termina con una comida. Todo comenzó con una comida y todo va a terminar con una comida. Muchos quizás que me vean por las redes sociales dirán, pero ¿qué herejía es esta? Lo vamos a explicar, la herejía que estoy lanzando ahorita la voy a explicar. ¿Cómo me va a quedar? Quiero ilustrarlo de antemano. Hemos leído la historia de Moisés, ¿sí o no? Cuando Moisés va y trata de sacar al pueblo de Israel de Egipto, Dios le da señales. Imagínese por un momento una reunión entre Moisés y Dios, diciéndole, ¿cómo te va? Te mandé a sacar el pueblo, dime cómo te está yendo. Yo me imagino a Moisés diciendo, me va poderosamente, me va de maravilla. Egipto está temblando de terror, de miedo, pero ya lo lograste sacar. No, todavía no. ¿Y qué ha pasado? Es que convertimos las aguas en sangre y eso no lo convenció. Ok, ¿qué más ha pasado? Es que hubo una plaga de ranas sobre Egipto, pero eso tampoco los convenció. ¿Qué más? Ok, Señor, también hubo una plaga de piojos y de mosquitos. ¿Y lo convenciste con eso? No, no pude. ¿Qué más hubo, Moisés? Dime, ¿qué has hecho para sacar a mi pueblo de Egipto? Entonces Moisés le dice, bueno, hubo una sarna, una plaga, un polvo y la piel se les convirtió en llagas y todo aquel asunto y eso sí los convenció, ¿no? No los convenció. ¿Qué más? Sigue Moisés hablándole al Señor, tal vez de repente dice, hubo una plaga de langosta, le consumimos toda la comida de Egipto y los convenciste con eso, ¿no? Entonces, bueno, le lanzamos una oscuridad,
Hubo tinieblas, no salió el sol por 3 días. ¿Y qué pasó con eso? Tuvieron miedo, temblaron. ¿Con eso lograste sacar a mi pueblo? No pude. Te voy a decir algo, Moisés. Hazte una comida. Hazte una comida. ¿Cómo así, maestro? Sí, sacrifican un cordero. Se van a meter todos a la casa, hacen un cordero, toda la familia va a comer. La sangre del cordero la vas a poder pintar en el dintel de la puerta. Y con eso van a salir, Señor. Verás que con una comida, mi pueblo. ¿Lo han leído? Tal vez yo lo estoy ilustrando de una manera diferente, pero una comida final fue lo que produjo la salida de Israel de medio de Egipto. Una comida. El sacrificio del Cordero Pascual. Y estamos hablando de algo material, algo físico. No comieron espiritualmente. No sacrificaron un cordero espiritual. No, hicieron algo literal. Metieron un cordero, lo sacrificaron, lo pusieron allá a las brasas y la regla era, se lo comen completito, no van a dejar nada. Y si dejan algo, lo incineran, lo queman totalmente. Para el día siguiente no tiene que quedar nada. Por eso es que yo estoy así, yo no dejo nada para el día siguiente. Yo obedezco la ley del Señor a totalidad. No hay que dejar nada para el día siguiente. Y eso fue lo que la Biblia nos enseñó. Una comida hizo que Israel pudiera ser libre. ¿Por qué? Porque ahí entró la plaga de los primogénitos. Todo primogénito murió. Y no le tocó de otra a Egipto que dejar ir a su pueblo. Entonces, si nos vamos a las ilustraciones bíblicas, tenemos que saber que todo lo que nosotros comemos se va a reflejar en nuestra vida interior. Mire, si usted come muchas grasas, triglicéridos, colesterol, se le van a disparar. Todas las cosas malas que quizás produzcan las grasas saturadas o las azúcares, se le van a venir a flote. Pero cuando usted en lo personal come sano, se le va a notar en el cuerpo, ¿sí o no? Lo que nosotros, o lo que yo quiero expresar en esta hora, es que lo que nosotros consumimos con la gente en la que nos rodeamos, es lo que nosotros vamos a reflejar en este mundo. Ahora, yo quiero que veamos algo muy, muy particular. Cuando yo me reúno a comer, o una reunión normal, hay dos cosas principales. Lo que consumo y lo que influyo o lo que influye. ¿Sí o no? Porque hay dos cosas. Hay un consumismo y hay una influencia. Lo que consumo puede ser de parte de Dios o no. Dos cosas principales. ¿Qué es lo que yo consumo? Yo puedo consumir dentro del ámbito de mi reunión, puedo consumir textos bíblicos, pero si el diálogo que yo tengo dentro de la reunión que se hizo es, ¿viste la novela ayer? ¿Qué tal estuvo? Ay, hermano, no es que me gustó la Rosa de Guadalupe cuando salió así la visita. No, sí, un milagro. ¿Qué es lo que yo consumo? ¿Qué estoy consumiendo yo en el momento de mi reunión? No estoy diciendo, hermano, no se reúnan, no, porque entre familia, y esto es un diseño, entendamos algo. El diseño original de Dios fue reunión familiar. Para eso Dios creó la familia. Dese cuenta, ¿qué hacemos en familia? Nos reunimos y comemos. Es lo que más hacemos en familia. ¿Para qué? Para que los hijos se parezcan a nosotros los padres, que ellos puedan tener una semejanza a cómo come mi papá en la mesa, cómo se comporta mi papá en la casa, cómo se comporta mi mamá en la casa. Y ese es el reflejo de lo que ellos van a hacer dentro de sus hogares cuando crezcan. Cuando Dios establece la familia, la establece bajo ese propósito. La familia son, y eso está establecido en los estudios, son la base fundamental de ¿qué? De toda sociedad. Una familia es una base fundamental de todas las sociedades.
como se comporten en la familia, se van a comportar en la sociedad. Por eso Dios establece la familia. ¿Para qué? Para que todo el reflejo de alimento y de comportamiento dentro de la familia se pueda reflejar en la calle, se pueda reflejar en los ámbitos de nuestras sociedades. Eso es algo legal y eso es algo que tenemos que tener en consideración siempre que nos reunamos. Ahora, no estoy diciendo, no te reúnas con gente que no es tu familia. No es necesario. ¿Por qué? Porque yo soy una influencia. Yo soy una influencia a aquellos que no son mi familia. El problema es qué consumo cuando me reúno con aquellas personas que cotidianamente hacemos reuniones. ¿Qué consumimos? Si te me preguntó, yo tenía muchas novias, muchas novias. Mire, canto mejor que él. Ah, poco no. ¿Qué consumo, hermano? ¿Qué escucho? Porque cuando nos reunimos, todo lo que yo coloco en mi entorno es una influencia. Hay una que dice, ella perrea sola. Ay, ya la están cantando en la mente. ¿Por qué? Porque es una influencia. Todas las canciones contemporáneas, y no estoy diciendo, hermano, usted tiene que evitar y colocarse audífonos y hacer todo. Es que estamos en un mundo expuesto a compartir, a escuchar, a estar con gente que escucha ese tipo de música, que les encanta ese tipo de canciones, que aman y adoran a, no sé por qué, no sé por qué lo hacen. Es la cosa más loca que ha salido en el término musical. Pero hay gente que simpatiza, hay gente que está allí en ese ámbito. Pero cuando yo me reúno, que consumo, ese es el gran dilema, hermano. Porque está bien, lo escucha gente que está en nuestro entorno, pero cuando yo les hablo, cuando yo me expreso, no puedo influir en base a lo que ellos quieren, sino en base a lo que yo soy. Ahora, yo voy a expresar, porque es insólito consumir Cristo y expresar demonios. ¿Verdad que no? Yo no puedo consumir Cristo y mi expresión es de demonios. No puedo producir dos fuentes dentro del ámbito de mi vida. Yo produzco, si consumo Cristo, expreso a Cristo. Entonces, cuando usted está lleno de, usted expresa de lo que se llenó. Por lo tanto, cuando yo voy a cualquier reunión, vuelvo a repetir, yo no evito ninguna reunión siempre y cuando haya comida. No hay comida, no voy. No evitamos nosotros ningún tipo de reunión. No evitamos ni prohibimos que las personas que están en esa reunión escuchen la música que ellos quieran escuchar. Pero cuando me van a escuchar hablar a mí, me van a tener que escuchar desde el ámbito que yo me he alimentado, que se llama Cristo. Desde ese ámbito es que yo voy a hablar. Desde ese ámbito yo me voy a expresar. Desde ese ámbito yo voy a predicarle a la gente. ¿Saben algo muy particular? Y se lo voy a ilustrar como le he ilustrado las otras historias. El Señor de repente bajó al Edén. Y cuando baja al Edén, comienza el Señor tal vez a parafrasear algunas palabras. Tal vez el Señor estaba caminando por medio del huerto, mirando los animales, diciendo, qué buena creación. De verdad que me complace en ver lo que estoy haciendo con esta tierra. Qué bonito los animales que se pueden caminar. Y de repente el Señor viene y dice, Adán, Adán, y por allá contesta Adán y le dice, Señor, aquí estoy. Digo, ¿por qué te escondes, Adán? Es que te escuché hablar. Sí lo dice la Biblia. Te escuché hablar y tuve miedo, tuve temor.
¿Quién te enseñó del temor y del miedo? ¿Por qué me tiene? Sí, Señor, es que estoy desnudo. Adán, te estoy llamando para que comamos. ¿Qué pasó contigo? Señor, es que ya comí. Muchas veces se va al pensamiento. Pero el Señor estaba llamando a Adán porque ese era el plato típico de Adán en el huerto. Sentarse y hablar con el Señor. Pero Adán ya había comido. ¿Qué comió? Del fruto, del árbol, de la ciencia, del bien y del mal. Y cuando alguien come de las cosas que no debe comer, no le apetecen las cosas de Dios. Por eso Adán huyó, por eso Adán se separó, porque Adán tenía miedo de ese Dios. ¿Quién le enseñó el miedo? Él no debería, Adán, no debiste haber huido. Yo quería seguir comiendo contigo. Yo quería que tú tuvieras a la mesa acá, pero te fuiste a comer fuera. Te fuiste a alimentarte de lo que no debías alimentarte, cuando yo estaba proporcionando un alimento mejor para ti. Pero contigo, si usted cree que el Señor lo rechazó, ¿usted cree que el Señor dijo, no, ya perdí todos los asuntos espirituales contigo? Dijo, no, así no son las cosas. Y el Señor dice que lo agarró y lo vistió. ¿De qué lo vistió? Pregunto, ¿de qué lo habrá vestido? ¿De qué? No he leído. Es que lo vistió de pieles. O sea que el Señor tuvo que matar un animal para quitarle la piel, hacer una vestimenta y colocársela a Adán. Y el animal no lo tiraron y se lo comieron. Para mí se lo tuvieron que comer. Porque cuando el hombre deja ese ámbito espiritual donde se alimentaba completamente, Dios tiene, no te gusta el alimento que te doy, pero te voy a dar algo que te sustituya. No quiero que comas de este mundo, quiero que comas de un cordero. No quiero que comas lo que este mundo produce, quiero que comas lo que yo produzco para ti. Y Adán terminó entonces comiéndolo, que tal vez Dios ya lo había preparado. Hermano, todo. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, ya lo último, dice que Pedro y Juan estaban pescando, ¿sí o no? Estaban pescando y ya estaban frustrados, habían matado al maestro, a Jesús lo habían crucificado, Jesús estaba a la orilla, ellos no sabían que era Jesús el que estaba a la orilla. Jesús desde la orilla le dice, amigo, hey, el que estás pescando, puedes lanzar la red al otro lado. Le dice, Señor, he estado pescando toda la noche y no he pescado nada. Bueno, pero échala, tírala a este lado. Y cuando Pedro tira la red, que se le enreda gran cantidad de peces, yo me imagino la mente de Pedro diciendo, me la volvió a hacer, la hizo otra vez. El que está allá y el que dio la orden en aquel lugar no es cualquier persona. Creo que es el maestro que resucitó a ver la red. No la puedo levantar. Es el mismo milagro que Jesús le produjo el día que se convirtió, se lo estaba produciendo ese día en específico. Pedro dice en las escrituras que agarra su ropa, su vestimenta, se vistió, se lanzó al mar, no soportó, no aguantó el desespero en su corazón en ir y recibir al maestro, pero cuando llega a la orilla, el maestro tenía un pescado y tenía pan y tenía alimento para darle a Pedro, porque el Señor no lo iba a recibir con las manos vacías. Él siempre está pendiente de la comida que le va a dar a sus hijos. Nunca el Señor te va a dejar sin darte lo que tú realmente mereces. Y no estamos hablando de algo malo. Porque aunque Pedro le negó, Pedro se desvió, Pedro se apartó, Pedro abandonó, Pedro se fue lejos del maestro y continuó su vida natural, el Señor no le respondió de la misma manera. El Señor lo esperó con pan y con vino. Lo esperó con pez y con vino. Aquí está Pedro, te estoy esperando. ¿Y dónde? Jesús tenía caña de pescar. No tenía caña de pescar.
había resucitado, no tenía monedas para comprar pescado. Pero cuando el Señor habla, los peces del mar salen solitos a la orilla. Y yo estoy seguro que Jesús se paró y le dijo al mar, lánzame un pescado de esos bien bonitos. Venga, quiero alimentar a los muchachos. Y no era uno, había varios en la embarcación. Llegaron después, hermano, porque no pudieron dejar la embarcación allá y tal vez tenían miedo de nadar. Pero Pedro se lanzó al agua a ir a comer al lado del maestro. Su prioridad fue comer con quién, con el maestro. Esa fue la prioridad de Pedro. Esa fue la prioridad de él. Pablo dijo en una ocasión, Pablo dijo que se debatía dentro de este mundo la vianda del Señor y las viandas del diablo o las viandas del mundo. Mire cómo dice Gálatas capítulo 3, versículo 9 en adelante. Perdón, ahí no. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 21. Dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocáis a celo al Señor. ¿Somos más fuertes que el Señor? De ninguna manera. Nunca vamos, provocando al Señor, nunca vamos a ser más fuertes que el Señor. Entonces añade el apóstol Pablo diciendo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. ¿Se lo interpretó? Cuando Pablo le dice, todo me es lícito. Si yo me puedo sentar a la mesa con otra gente. Si yo me puedo sentar en el entorno donde todo el mundo está consumiendo droga, está bebiendo, tienen la música de Bad Bunny a todo volumen. Todo me es lícito. Yo me puedo sentar hasta con la suegra. Todo me es lícito. Pero no todo me conviene. No todo es conveniente. Es allí donde yo tengo que razonar. ¿Me conviene lo que va a pasar en ese lugar? ¿Me conviene realmente? ¿Estoy preparado para ser influencia? ¿O eso me va a convencer a mí? Voy a terminar yo, voy a terminar yo cantándolo. ¿Qué, qué me conviene? Si aquello va a ser influencia para mí o yo voy a ser influencia para aquello. Porque cuando yo esté en aquel ámbito, ya arropado, ya con toda la gente a mi alrededor, es donde yo he comido a Cristo, no puedo hablar demonio. Yo he comido a Cristo, tengo que hablar Cristo. ¿Me explico, amado? Yo voy a expresar de lo que me he alimentado. Por eso Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me va a edificar. Aquí tenemos que tener límites, saber hasta dónde llega mi condición, saber hasta dónde yo puedo llegar. Porque cuando yo sobrepaso mis limitaciones, entonces comienzo yo a hacer las cosas que no quiero hacer, a consumir lo que no quiero consumir, a meterme en ámbitos donde no te comenzó a hablar cosas que no debo hablar. Entonces me desvinculo completamente del propósito y del plan de Dios. Entonces, hay un gran ejemplo que nos dio el maestro. ¿Usted sabe cuál ejemplo? Cuando Jesús fue a hablar con la mujer samaritana. Hemos leído la historia, ¿verdad que sí? Es una historia algo larga. Jesús, mire cómo dice las escrituras. Le voy a leer Juan capítulo 4, versículos 7 y 8 nada más, para que tengan la ilustración de lo que estaba sucediendo. Dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Versículo 8. Dice, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar comida. Los discípulos dijeron, bueno maestro, espéranos acá, vamos rapidito a la ciudad, vamos a comprar algo de comer y te traemos para que comas. Listo, también vayan, aquí los espero. Sabía que había un plan de parte de él.
Hay un propósito por el cual él se iba a quedar en este lugar. Llega la mujer samaritana, comienza el diálogo, comienzan a compartir, le da la revelación de lo que ella era y tenía, le dice la mujer, tú como que eres profeta, Jesús le revela que él es el Cristo, la mujer sale corriendo, y en un momento, capítulo 27, saltamos del 8 al 27, regresan los discípulos, mire cómo dice, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo. Eh, Ninguno vino y le preguntó nada al maestro, ninguno habló con él por qué estaba hablando con ella. Versículo 28, entonces la mujer dijo, dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres. Comenzó a predicarle a la gente ya, a la mujer samaritana, les habló. Y por un momento los discípulos le dice, entre tanto los discípulos, versículo 31, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come, maestro, come, fuimos allá, tiene mucho tiempo que no has comido, aquí tienes alimento, come. Él le dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Cuál era la comida del maestro? ¿Cuál era su prioridad? Él decía, mi comida, lo que yo deseo comer, es la voluntad del Señor. Yo necesito acabar con el propósito que Dios tuvo conmigo desde un inicio. Por algo estoy aquí y no voy a recibir nada más fuera de lo que ya se me ha encomendado. Jesús tenía hambre físicamente, sí, hermano. Sí, por supuesto que tenía. Pero hay una prioridad para él, que era poder expresar el plan de salvación a una mujer que había sido rechazada por años. Y ese plan él no lo iba a terminar. Miren algo más. En Juan capítulo 6, versículo 51, Jesús, hablando con los discípulos y hablándole a las multitudes, le dice, yo soy el pan vivo que desciende del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Cuál tiene que ser su alimento principal y primordial? Cristo. Yo tengo que alimentarme de Él. Yo tengo que comer de Él. Ese tiene que ser mi alimento principal. Que cualquier otra cosa no me llene ni me satisfaga más que el alimento espiritual que estoy recibiendo. Hoy literalmente nos hemos reunido. ¿Para qué nos reunimos hoy? Para comer, hermano. Quizás usted no tiene una bandeja en su mano con un plato exquisito y algo muy sabroso, que su paladar va a degustar dulce, agrio, salado o cualquier otra cosa. No, pero hay un paladar espiritual que está atento y que necesita ser alimentado. Entonces usted se va a parecer a lo que está comiendo hoy y con la gente que se está juntando hoy. Lo que se desea en nuestras reuniones, no hacer cultos por hacer, no hacer reuniones por hacer, no es reunirnos para pasar un rato y decir ya le di a Dios. No, lo que estamos haciendo hoy es tratar de consumir de Cristo, agarrar y comer de Cristo. ¿Para qué? Para parecerme a lo que estoy consumiendo, para parecerme a los que están a mi lado, para ser semejante a, aunque en aquel mundo de repente nos arrope la angustia, nos arrope los afanes, nos arrope cualquier cosa, ya yo me voy alimentado de este lugar para que cuando yo esté allá pueda soportar, pueda aguantar, pueda reflejar lo que he comido aquí adentro. Cristo es la expresión. Y comenzamos nosotros diciendo en nuestro inicio que lo que todo comenzó por qué? Por una comida. ¿Y terminará en qué? En otra comida. Apocalipsis capítulo 19, versículo 7 dice, gocémonos y alegrémonos
y démosles gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es la acción de los justos, de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero, de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas. ¿A qué fueron llamados? ¿Y qué se hace en una cena? ¿Qué come? Todo va a terminar con qué? Con una comida. Estamos invitados a las cenas del Cordero, a un momento glorioso en el reino de los cielos, donde podremos nosotros traspasar los cielos y sentarnos a la mesa con el Señor a comer. Todo comenzó por una comida y terminará con una comida. Cristo es nuestra mayor comida. Es lo que se entiende. Vamos a pedir a los que nos miran por las redes sociales que la gracia y la paz del Señor sobreabunde en sus vidas de una manera especial. Yo sé